Adelante, moderador. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sexta semana de investigación 2025, organizado por la Red Peruana de Universidades. En esta ocasión me ha tocado la mesa de investigadores Ciencias e Ingeniería número 8, para lo cual tenemos un grupo selecto de expositores y en primer lugar queremos presentar al señor Osmer Ignacio Blanco Campos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, con su ponencia denominada Potencial de reprocesamiento de los relaves mineros Pasco 2024. Adelante, Osmer. Muy bien, buenas tardes a todos. Puedo proyectar ya, ¿no? Sí, por favor. ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se puede Sí. apreciar. Muy bien. Este, reitero el saludo de la tarde. Mi nombre es el doctor Osmer Ignacio Blanco Campos, docente en la Escuela de Metalurgia de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, una universidad que tiene esta carrera ya más de 50 años formando metalurgistas para el desarrollo del país. Hoy voy a exponer un proyecto de investigación que se está ejecutando. Este proyecto va del 2024 al 2026, que se titula Potencial de reprocesamiento de relaves mineros Pasco 2024. Somos un equipo de docentes de la ingeniería metalúrgica que estamos ejecutando este proyecto. Eh, Aparte, en mi persona está el ingeniero Eduardo Jesús Mallorca Baldoceda y el doctor Rubén Edgar Palomino Isidro, apoyados por estudiantes del sexto semestre de la Escuela de Metalurgia. Este estudio nace de una preocupación creciente: la acumulación de relaves mineros en el Perú y particularmente en la región Pasco, donde la minería ha sido motor económico desde hace más de 4 siglos. Es importante recordar que es un relave. Un relave es un desecho resultante del procesamiento de minerales. En la minería polimetálica hay estudios que mencionan que representa entre el 85 al 95% del mineral que ingresa a la planta es relave. En proyectos auríferos es del 90 al 99%. Un gran porcentaje es este residuo que durante mucho tiempo ha sido considerado como un desecho, un gran problema social y ambiental. En Pasco se hace minería desde el siglo XVI en gran escala con la llegada de los españoles. Pasco se caracteriza por ser un potente productor de plata desde esas épocas, de plomo, posteriormente zinc, cobre y plomo.
Eso es lo que podríamos decir en nuestra introducción. Ahora vamos a detallar un poquitito el problema. Durante mucho tiempo hemos vivido en una economía lineal, ¿no? Extraíamos el recurso, luego fabricábamos o producíamos algo, lo consumíamos, había una ligera gestión de residuos. Esto, más que nada, estos residuos, en el mejor de los casos, terminaban en un vertedero, causando gran impacto ambiental. Hoy a nivel mundial hay bastante conciencia, ya no se quiere seguir trabajando con este modelo económico de producción y consumo lineal que nos está causando bastante daño. Entonces, todos los sectores, y principalmente el sector minero formal, está optando por seguir el modelo económico de economía circular. La economía circular tiene las siguientes características: diseño circular, extensión de la vida útil, reciclaje, uso de energías renovables, preocupación por el impacto ambiental que sea mínimo, reducción de residuos, reutilización y manufactura. Eso es en el mundo, y también nuestro país está trabajando ya en esto, principalmente la minería formal. Una visión internacional a nivel Sudamérica, podemos hablar de la experiencia que hace Minera Nexa en Chile, disculpen, en Brasil. Eh, Tiene una mina que se llama Morro Agudo, del cual el 100% lo designa a otras actividades que generan valor, principalmente al sector agrícola. Este relave lo están utilizando para regular la acidez de los suelos agrícolas. Tan bueno es esto que representa el 5% de sus ingresos. Hace poco tiempo escuchaba una conferencia en la que decían que, bueno, darle valor o, o sacarle mayor provecho al relave no era posible, ¿no? Más que depositarlo adecuadamente y ahí quedaba. Pero miren, acá hay un ejemplo claro de que el relave, dependiendo de las características que tenga, puede ser usado en agricultura, por ejemplo, convirtiéndose un pasivo en un activo. Bueno, entramos a Pasco. Voy a darles una reseña de Pasco. En el siglo XVI, entre los años 1570 y 1600, empieza la minería de la plata en Cerro de Pasco, eh, principalmente con técnicas rudimentarias, y posteriormente la técnica de beneficio en patio. Esta técnica de beneficio en patio fue desarrollado por un español, más o menos en 1553 en México, y más o menos en 1571 llega al virreinato del Perú. En Pasco se aplicaba bastante este método, que consistía en amalgamar la plata. Este procedimiento era bastante depredador con el medio ambiente, ha generado grandes cantidades de relave. A partir ya en el 2002, por ejemplo, hay una empresa Aurex que ha estado recuperando plata de estos relaves coloniales. En, ya en el auge republicano, el 50% de la plata que se producía en el Perú se producía en Pasco. En 1902
se funda la Cerro de Pasco Mining Company, que trae tecnología moderna, ya para empezar a explotar también cobre, ¿no? Cobre. En el siglo XX, expansión y industrialización. De 1900 a 1940, la empresa norteamericana desarrolla grandes operaciones de extracción de cobre, zinc, plomo y plata. De 1950 a 1970 se amplían las operaciones subterráneas y se construyen grandes relaveras. En 1974 se nacionaliza esta empresa y entra la empresa minera del centro del Perú o Centromin Perú y se consolidan los pasivos ambientales más grandes en la región, acumulando relaves y drenajes ácidos. En el siglo XXI, eh, ya entrando al siglo XXI, en 1999, eh, la Centromin es privatizada y entra Volcan. Entra con otras ideas. Hoy, 2024, ya se habla bastante de economía circular. Las empresas formales están siempre buscando formas de cómo dañar menos el medio ambiente, de cómo ser responsablemente desde el punto de vista social. Entonces, ya la minería formal quiere utilizar los nuevos conocimientos que hay en en el mercado, ¿no? De tal manera que no sigan impactando negativamente. En Pasco, una problemática que ha traído estos relaves, a Pasco lo van a ver rodeado de desmonteras, de relaveras, hay conflicto social en Pasco. Hay numerosos estudios que dicen que el 65% de los niños tienen altas concentraciones de plomo en sangre y una de, los, de las causas es pues que vive rodeada de relaveras, ¿no? Y en esas épocas no había una conciencia ambiental ni tecnología adecuada que, bueno, pues que le hubiese permitido a encapsular, qué sé yo, este relave. No había las tecnologías que tenemos ahora, ¿no? Y los problemas que está ocasionando hoy en día estas deposiciones malas de relave, como ahí podemos ver la relavera de Quiulacocha, por ejemplo. El costadito está eh, el pueblo de Quiulacocha, en Simón Bolívar. Entonces, esto trae problemas a la salud, al ambiente, ¿no? Entonces, ahí recalcamos la contaminación en el Perú, presencia de metales pesados, pero también ese es el problema, pero también hay una gran oportunidad, ¿no? La demanda de metales han crecido grandemente. Eh, estas relaveras tienen valores, tienen plomo, tienen plata, tienen zinc, tienen cobre, tienen galio, tienen metales valiosos que pudieran todavía ser recuperados. Entonces, nuestra investigación trata de eso, buscarle formas de recuperar lo valioso todavía que tiene ese mineral y aparte de eso, buscarle formas del desecho que pudiera salir, ya depositarlo adecuadamente considerando los estándares actuales, la ley actual, ¿no? De tal manera que no siga causando daño. Entonces, nuestro problema central es cuál es el potencial de reprocesamiento de relaves mineros en la región Pasco, considerando la recuperación de minerales y metales críticos y la minimización de desechos. El objetivo y la metodología de esta investigación, evaluar el potencial de reprocesamiento de los relaves mineros de Pasco para identificar tecnologías que permitan recuperar minerales y reducir residuos. Objetivo, primero estamos caracterizando, ahorita estamos en la etapa de caracterización,
Queremos ver la característica mineralógica y química de esos relaves. Después vamos a ejecutar pruebas de flotación, lixiviación y otros que nos permita recuperar los valores, los minerales, los metales valiosos que tiene todavía ese relave. Y finalmente proponer modelos de gestión sostenible bajo un enfoque de economía circular en el que la universidad sea el protagonista, ¿no? Los resultados esperados y aportes. El reprocesamiento de relaves en Pasco tiene alto potencial para recuperar minerales y metales críticos, reduciendo significativamente los residuos y mejorando la sostenibilidad regional. Nosotros queremos reducir los residuos. Después de recuperar esos metales valiosos que pudieran estar en el relave, eh, también una parte, eh, hacer que esos relaves sean utilizados como materiales de construcción. Y hay tecnologías muy, muy interesantes como las zeolitas, que nos permite pues encapsular metales pesados y hacer que este material de relave pueda servir para hacer pistas, veredas, adoquines y una serie de productos utilizados en la construcción. Nuestro tipo y diseño de investigación. La investigación es aplicada tecnológica, de nivel explicativo y diseño experimental. Muestreo aleatorio simple de relaves mineros, activos e inactivos. Procesamiento de datos con Excel y SPSS para validar la hipótesis. Los instrumentos, los que tenemos en laboratorio, las celdas de flotación, los microscopios de luz reflejada, equipo de fluorescencia de rayos X, hornos de secado y potenciómetros y otros que pudieran estar utilizando las instituciones con las que estamos trabajando coordinadamente como el INGEMET, que nos está brindando el apoyo para ciertos análisis de equipos que no tenemos nosotros en la universidad. Los resultados que esperamos es determinación de la composición y ley metálica promedio de los relaves, identificación de tecnologías más eficaces para recuperar valores del relave y generación de un modelo económico sostenible con participación de la UNDAC que promueva la reutilización de materiales y reducción de pasivos ambientales en Pasco. Miren, ya tenemos resultados de algunas caracterizaciones que estamos haciendo. Por ejemplo, es de un relave aurífero de lixiviación. Ahí podemos ver que tiene silicio, tiene piritas, tiene micas, tiene moscovita, tiene clorita, arsenopirita, calcita, galena, dolomita y otros minerales. La cantidad de oro que tiene este relave oscila entre 1.2 y 1.6 gramos por tonelada. Las pruebas que estamos haciendo para esto, estamos flotando los sulfuros, porque el oro está principalmente con la pirita y arsenopirita, y el remanente vamos a hacer vamos a destinarlo a la industria de la construcción. Este es un ejemplo de la primera relavera que estamos estudiando. Esta es de otra relavera, otra muestra de relave. Miren, acá también hay importante concentración de silicio. Acá la concentración de oro es de 1.4 gramos por tonelada, que también lo estamos flotando. Luego le vamos a dar otros tratamientos como lixiviación
y otras técnicas complementarias para tratar de recuperar ese oro. Y con este remanente también pruebas para hacer adoquines y una serie de productos para la industria de la construcción. Este es un relave de flotación. Este es actual, de una relavera en actividad. Como pueden ver, es bien bajito, ¿no? Bien bajo la cantidad de cobre, de plomo, de zinc. Este relave lo estamos sometiendo a pruebas para, para producir materiales de construcción también. Materiales de construcción. Acá no hay valores que, que nos hagan pensar que podemos recuperarlo todavía, ¿no? Esto es para material de construcción. Miren, les comentaba que en Pasco, por la técnica de beneficio en patio, en la época colonial y parte de la republicana, se han generado grandes cantidades de relaves de amalgamación. Esa empresa que ven ahí en la fotografía es la empresa Aurex. Esa empresa ha, ha recuperado plata de sus relaves coloniales. Donde están los trabajadores ahí muestreando es la relavera de Aurex. O sea, es en relave, el relave colonial. Esta relavera tiene un promedio de 250 gramos por tonelada de plata todavía. Tiene plata todavía esto. Entonces ahí estamos haciendo pruebas de lixiviación para ver si podemos recuperar todavía esa plata remanente en ese relave. El que ven en la fotografía es la relavera de Quiulacocha. Esa relavera hace 300 años, 200 años era una laguna con bastante flora, fauna, pero el sector minero lo convirtió en su cancha de relaves. Tiene 115 hectáreas, aproximadamente ahí hay acumulado unos 70 millones de toneladas de relave. En una parte de esta relavera, en la concesión que se llama El Metalurgista, está trabajando una empresa canadiense, Cerro de Pasco Resource, no en toda la relavera. Nosotros hemos muestreado la otra parte de la relavera que no le pertenece a Cerro de Pasco Resource, y ahí estamos haciendo también pruebas primero estamos caracterizando. Esto lo hemos enviado a Ingemet para que haga para que nos diga qué minerales hay y qué elementos químicos. Esta relavera, en los estudios que ha hecho esta empresa canadiense, ha encontrado importantes cantidades de plata, importantes cantidades de zinc, importantes cantidades de cobre y un metal importante que es el galio, ¿no? Entonces hay importantes cantidades de galio en esta relavera, según los estudios preliminares que tiene Cerro de Pasco Resource. Al costadito está el pueblo de Quiulacocha. En tiempos de verano, por ejemplo, se llena de polvo y va a las casas, ¿no? Ahí se han encontrado bastantes niños con altas concentraciones de plomo en sangre. Lo que pensábamos hacer, estábamos sugiriendo el equipo de investigación en cuanto a esta relavera, por ejemplo, procesar todo, todo lo que sea recuperable de esta relavera, y siempre va a haber desecho, ¿no? Porque todo no le vamos a encontrar utilidad porque es una gran cantidad. Mira, estamos hablando de 70 millones de toneladas. Pensábamos encapsularlo así como se ha hecho en Loroya, algunos residuos contaminantes, y ya urbanizar encima. Se puede ponerle una capa de concreto. Pero lo que está planteando Cerro de Pasco Resources es algo más interesante. Dicen que van a procesar todo lo que está ahí y van a regenerar la laguna. Van a
a volver esa zona como era hace 300, 400 años con su laguna. Hoy la tecnología permite hacer ese tipo de cosas y la minería formal está muy interesada en utilizar todas esas tecnologías de tal manera de dejar el sitio donde está la operación minera mejor de lo que se ha encontrado. Entonces, todo esto involucra a lo que es economía circular. Economía circular. ¿Qué impactos queremos generar desde el punto de vista académico y, y regional? Fortalecer la línea de investigación de tecnologías limpias y tratamiento de efluentes. Apoyar políticas de remediación ambiental y recuperación de áreas degradadas. Impulsar la formación de jóvenes investigadores en ingeniería metalúrgica y sostenibilidad. En este proyecto de investigación también están estudiantes del sexto semestre de la Escuela de Metalurgia. Conclusiones y cierre. Los relaves de Pasco son una reserva secundaria de metales y su procesamiento puede convertirse un pasivo ambiental en una oportunidad económica. La economía circular aplicada a la minería permite crear el ciclo de producción, reduciendo residuos y generando empleo científico y técnico. La Universidad Nacional de Alcides Carrión, mediante su Instituto de Investigación y la Facultad de Ingeniería, asumen un rol estratégico en la transición hacia una minería sostenible y de bajo impacto ambiental. Transformar los relaves en recursos es más que innovación técnica, es una deuda ambiental convertida en oportunidad para Pasco y para el Perú. Estas son las referencias bibliográficas que estamos utilizando, parte de las referencias, hay más. Y con eso estaría terminando mi ponencia, dispuesto a escuchar las preguntas que puedan hacer. Muy bien, es una excelente exposición. Muchas gracias, doctor Osmer Ignacio Blanco Campos, de la Universidad Docente de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. En esta ocasión, bueno, si alguien tuviera que hacer alguna pregunta o de lo contrario, pasamos a la siguiente exposición. Sí, a Muy mí bien. me gustaría hacer una pregunta. Ah, sí, ok. Bueno, sí, interesante el tema que expuso. Sin embargo, en la actualidad todavía sigue, ¿no? Los efectos que han producido, los impactos que han producido, principalmente la actividad minera, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar si dice que en algún momento la laguna de Cerro de Pasco va a ser recuperado. Entonces, yo no sé si podría explicar el doctor con la experiencia que tiene, cuál sería el procedimiento, el protocolo para poder hacer o recuperar esa agua contaminada. Y no solamente el agua, ¿no? Está contaminada su subsuelo, está contaminada el entorno de su biodiversidad que tiene y todo lo demás. Gracias, eso Sí, sería mi... mire, ingeniero, yo cuando empezaba a investigar esto y conversaba con el resto de colegas, somos todo un equipo y planteábamos reprocesar todos esos relaves, ¿no? Y, y luego, de hecho, va a haber un desecho, ¿no? Va a haber un desecho. Encapsular ese desecho en ese mismo lugar y después recubrirlo con concreto y poner casas ahí, así como se ha hecho en Loro. Pero la gente de Cerro de Pasco Resorts les he escuchado en una conferencia que han hecho, ellos quieren reprocesar todo,
Inclusive decían que de las piritas van a generar calefacción para la gente de Pasco. Ahora hay tecnologías muy interesantes y día a día salen cosas nuevas que realmente sorprenden. Si hay ese deseo de hacerlo y conociendo la innovación que hay en otros países, yo le escuchaba también, por ejemplo, a, a Rómulo Mucho decir que en Japón hay fundición sin chimenea. Entonces, hay tecnologías, hay que traerlas. Cerro de Pasco Resources dice que va a tratar esos relaves y va a volver la laguna a como era hace 200, 300 años. Realmente, cuando tú chequeas las innovaciones y las tecnologías que hay en las potencias, realmente no hay mucha duda que se pueda concretar eso. La tecnología está avanzando fuertemente, fuerte, y hay cosas sorprendentes que están desarrollando muchos países desarrollados y esa tecnología se trae y se puede hacer realidad eso que no creo que Cerro de Pasco Resources esté animando a decir que voy a regenerar esa laguna si no hubiera la tecnología adecuada para hacerlo. Eso es. No Muchas sé si gracias. está Brasil Muchas gracias. Candidatas. Muy bien, muchas gracias. Y agradecimiento muy especial al doctor Osmer Ignacio Blanco Campos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión por su destacada ponencia denominada Potencial de reprocesamiento de los relaves mineros Pasco 2024. A continuación, invitamos al doctor Nilton Beltrán Rojas Briceño, docente de la Universidad Nacional de Moquegua, para que nos brinde la ponencia relacionada al siguiente tema: efectividad de las áreas protegidas para contener la pérdida de los bosques amazónicos peruanos. Muy bien, entonces damos la bienvenida al doctor Milton Rojas Briceño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me confirman el audio? Sí, Perfecto. escuchamos, doctor Nilton. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación para hacer esta presentación, que trata sobre la efectividad de las áreas protegidas para contener la pérdida de bosques amazónicos peruanos, un trabajo desarrollado por colegas de varias universidades. En este caso, la voy a presentar yo desde la Universidad Nacional de Moquegua. Nosotros, como una de las principales estrategias de conservación de los bosques, dados sus beneficios derivados que tiene desde el punto de vista económico, ecológico, ambiental, hemos establecido diferentes áreas de conservación a nivel de todo el país. Podemos observar aquí este mapa que muestra todas las áreas naturales protegidas y se estima que casi 23 millones de hectáreas se protegen, lo que hace cerca del 18% de la superficie del Perú. Pero también tenemos en los últimos años y desde hace 20 años se viene monitoreando anualmente la pérdida de estos bosques a través del programa Geobosques que lo hace el MINAM y ha determinado que casi 3 millones de hectáreas de bosques se han perdido en los últimos 20 años. Entonces la pregunta que nosotros nos hacíamos cuando empezamos a hacer esta investigación es: ¿cuán efectivas son las ANPs para contener las pérdidas de bosques amazónicos? Entonces necesitábamos establecer una medida que nos ayude a definir si estamos siendo efectivos o no estamos siendo efectivos para poder conservar los bosques a través de estas áreas naturales protegidas. En la literatura se dice que se puede establecer 3 formas de evaluar la efectividad de un área natural protegida. Está la efectividad de diseño, que también se ha diseñado el área natural. El área de manejo, cuán bien se está manejando a partir de que se ha establecido el área natural protegida. Y cuál es su efectividad desde el punto de vista ecológico, que vendría a ser el que a nosotros nos interesaba o el que es la efectividad más importante, por así decirlo, dado que establece la fragmentación, la conectividad, la aptitud del hábitat y otros parámetros relacionados a la ecología
del ambiente en el cual se está queriendo proteger. En el Perú, el CERNAM es el ente que está regulando el tema de las áreas naturales protegidas y tiene metodologías establecidas para poder evaluar estas diferentes actividades. Por ejemplo, la efectividad de diseño la calcula a través de si hay ANPs, ACRs y ACPs y estas representan ciertas ecorregiones terrestres. La efectividad de manejo la evalúa a través de una herramienta llamada MET, desarrollada por 2007. Y la efectividad ecológica la evalúa a través de un indicador llamado el estado de conservación. ¿Son los únicos establecidos? No son los únicos establecidos. Hay diferentes otras herramientas de poder evaluarlas. Y en este caso nosotros nos quisimos enfocar en proponer una herramienta enfocada a evaluar la efectividad ecológica que se diferencia un tanto de esta metodología ya establecida por el SAR. Nosotros queríamos proponer alguna otra herramienta que complemente a esta herramienta ya existente. Entonces, para lo cual, lo que necesitábamos básicamente era este mapa de deforestación de todo el Perú y elegir en qué áreas naturales protegidas íbamos a hacer el estudio. Entonces, elegimos al final un total de 41 ANPs, teniendo la lógica de que el área de la ANP esté más de un 70% dentro de la Amazonía peruana y que hayan sido decretadas después de 2017. ¿Por qué? Porque la metodología base del trabajo nos dice que se debería de esperar al menos 5 años después de haberse creado un área natural protegida para evaluar si esta es efectiva o no. Entonces, retrocedimos y al final trabajamos con ANPs desde el año 2015, puesto que en 2016 y 2017 no encontramos ANPs que se habían decretado. En total trabajamos con 41 ANPs que las podemos ver aquí en el mapa. ¿Qué hicimos para cada ANP? Evaluamos diferentes indicadores. El primer indicador que nosotros evaluamos en cada ANP es lo siguiente. ¿Cuánto es el área deforestada porcentual de la ANP al año 2022? ¿Cuál es el porcentaje actual de área deforestada? En este caso trabajamos con el 2022, ¿correcto? Luego, evaluamos cuál es el área deforestada, pero en el área circundante de la ANP. ¿Por qué con el área circundante? Porque se espera que dentro de la ANP la efectividad sea más alta que en el área circundante. Entonces, queríamos evaluar cuánta diferencia había de presión antrópica dentro y fuera de la ANP. Entonces, calculamos la deforestación también en el área circundante. Luego, calculamos tasas de deforestación anual, que lo que quería interesarnos era cuál era la deforestación en el 2022 menos la deforestación en el año 2000 sobre el área evaluada dividida entre el periodo de años evaluados multiplicado por 100, que vendría a ser un indicador económico, pero que ahora lo utilizamos también para evaluar tasa de pérdida de bosque. Entonces, como tercer parámetro, entonces, evaluamos cuál es la diferencia entre esa tasa dentro de la ANP versus el área en su área circundante. También evaluamos cuál es la tasa dentro de la ANP con respecto a las ecorregiones que esta ANP intenta conservar. Por ejemplo, ANPs que estaban en la zona del bosque inundable, trabajamos solo con comparaciones con bosque inundable. Y así hicimos las comparaciones de cada ANP con su ecorregión que pretende conservar. Y luego hicimos también la comparación del ANP versus todo el bosque amazónico peruano. O sea, cuál era la tasa de deforestación en todo el bosque amazónico peruano. Tenemos aquí 5 indicadores. Cada indicador lo estandarizamos entre 0 y 1, donde 0 nos dice que la ANP no es efectiva y 1 nos dice que la ANP es efectiva con respecto al parámetro que estamos analizando. Entonces, el índice de efectividad podría establecerse en un rango de 0 a 5, donde 5 es efectivo y 0 es no efectivo. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Nosotros encontramos que en el año 2000, el 7.15% de la Amazonía peruana estaba deforestada. Para el año 2022, este porcentaje subió a 10.88%. Y la velocidad a la que se deforesta es una tasa de 0.1696%. Esa es la velocidad a la que se transforma el bosque de todo el mapa que podemos observar, de todo el bosque amazónico, estimándose casi en 3 millones de hectáreas de bosques perdidos. Ahora, con las áreas naturales protegidas. Nosotros evaluamos y tratamos de comparar las ANPs con las áreas circundantes. Entonces, las ANPs tienen una tasa promedio de
0,399 y las áreas circundantes una tasa de 0,1696. Este indicador nos muestra que las ANP sí están cumpliendo su función de conservación porque reducen drásticamente la tasa de deforestación con respecto a las áreas inmediatas a ellas a partir de su frontera. Entonces, las ANP están cumpliendo esa función de reducir la tasa de deforestación. Por otro lado, dentro de las ANPs nosotros podemos tener dos tipos de ANPs. Una clasificación. Las de uso indirecto y las de uso directo. Las de uso indirecto son aquellas donde no se puede hacer actividad económica y se puede aprovechar a través de investigaciones, etc. Pero las de uso directo es aquellas donde sí están permitidos de alguna manera algunas actividades económicas, ya sea porque anteriormente ya existían poblaciones ahí o porque a través de planes de manejo se puede permitir el ecoturismo y otro tipo de actividad. Entonces, nosotros nos preguntábamos, ¿ese tipo de manejo influye en el área, en la efectividad? Hicimos los cálculos y encontramos que las ANPs de uso indirecto, donde no está permitido hacer ninguna actividad, su tasa era de 0,0262, mientras que de las de uso directo era de 0,0499. Entonces, encontramos de que a nivel de promedio al menos, sí hay una influencia, aunque mínima, pero sí hay una influencia. Pero nos sorprendimos cuando encontramos de que al nosotros empezar a calcular la mediana, sabemos que el promedio o la media puede enmascarar algunos resultados, nos fijamos también en la mediana pasa todo lo contrario. Entonces ahí surge una pequeña alerta de decirnos, pues no necesariamente las de uso indirecto son peores que las de uso indirecto. Entonces ahí encontramos un resultado interesante. Evaluamos el número de áreas protegidas según el porcentaje de área deforestada. Y solamente encontramos que dos áreas naturales protegidas, en este caso PN02 y ACR06, son aquellas que tienen más del 10% de área deforestada. ¿Correcto? 10% parece muy poco y también entendemos, por ejemplo, que acá 20 áreas naturales protegidas solo tienen menos del 1% de deforestado. Entonces, esos porcentajes parecen muy reducidos, pero cuando los analizamos a nivel de hectáreas, el tema cambia porque encontramos que hay, por ejemplo, 8 ANPs que tenían entre 5.000 y 10.000 hectáreas de foresta. Ahí la magnitud se hace más grande. Entonces, intentamos analizar desde el punto de vista porcentual para poder compararlos y luego desde el punto de vista de pérdida neta, que es hectáreas, también para tratar de poder comparar las ANP. En esta tablita lo que intentamos es resumir, ¿correcto? La tasa de cambio, la velocidad de cambio versus el porcentaje deforestado. Y como nos podemos dar cuenta, la mayoría tiene una baja porcentaje de deforestación, o sea, menos del 10% de deforestación, casi todas. Solo hay dos que tienen más del 10% de deforestado en porcentaje. Pero lo preocupante está en que la tasa o la velocidad a la que se deforesta, tenemos una serie de ANPs que son altamente deforestados. O sea, la velocidad a la que son transformadas a pesar de que tienen bajo porcentaje de deforestación. Y eso se evidencia porque tenemos áreas naturales en zonas inaccesibles. Entonces, tienen extensas áreas inaccesibles, pero hay pequeñas áreas que la velocidad en la que se transforman son muy altas. Entonces, encontramos principalmente dos ANPs importantes, PN02, que es el Parque Nacional de Tingo María, y el ACR06, que es el área de conservación regional de IMIR. Luego también analizamos en esta figura si el tamaño de la ANP influye en su valor de efectividad. Como podemos ver aquí en el eje Y está la efectividad desde 0 hasta 5 y el tamaño de la circunferencia significa el tamaño del área de la ANP. Y nos podemos dar cuenta que no hay una influencia directa entre el tamaño de la ANP y su efectividad. ¿Qué cosa quiere decir? Que no interesa si la ANP es grande o pequeña, esto no influye en cuán efectiva sea el ANP. Luego también evaluamos si el año de decreto, en el año en que fue establecida la ANP, influye. La primera ANP fue establecida en 1965 y la última que evaluamos en este estudio fue establecida en 2015. Entonces, en todo ese rango temporal, hemos observado que no hay una influencia directa entre qué año yo establecí la ANP y cuál fue el valor de efectividad. De igual manera, no hemos encontrado que
la categoría de la ANP o que el uso de la ANP influya directamente en la efectividad de las ANPs, ¿correcto? Dentro de esta figura también encontramos dos datos interesantes. La efectividad más pequeña, ¿correcto?, es 0.5 y la efectividad más alta es 4.5, uno correspondiente a la SRI Miria y otro correspondiente al Parque Nacional Cordillera Sur. Esta es una área natural protegida de elevada efectividad. El país fue de 3.1, o sea, un poquito más de la mitad de la efectividad, ¿correcto? Esta es otra figura que lo que pretendimos hacer fue evaluar si la categoría de la ANP, por ejemplo, hablemos de Parque Nacional, de Santuario Nacional, de Bosque de Protección, si cada una de estas categorías influía o no en la efectividad. Y como nos podemos dar cuenta, no hay una diferencia significativa, solamente lo hay en el Bosque de Protección, pero se puede dar a que hemos evaluado apenas 2 bosques de protección. Por lo demás, no habría una diferencia tan significativa, ¿correcto? También hicimos el cálculo de efectividad según ANPs de uso directo y uso indirecto, y de la misma forma que en el caso anterior, los de uso indirecto terminan siendo más efectivos. ¿Qué cosa quiere decir? Aquellos donde está estrictamente prohibido las actividades tienen un cierto nivel de efectividad mayor que aquellos donde sí se permite la actividad, ¿no? Como discusión, lo que intentamos hacer fue comparar nuestros índices con los índices ya existentes. Entonces, este es un primer mapa elaborado a partir de datos del CERNAM, donde el CERNAM nos muestra que en el año 2016 teníamos una efectividad del 48%, en una escala de 0 a 100. Este es el primer indicador. Es un indicador o es una efectividad de manejo de la ANP, que también se maneja el ANP. Y entre el 2019 y el 2022, esta efectividad ha alcanzado cerca del 65% de efectividad, ¿correcto? Un poco más de la mitad de efectividad. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que no somos altamente efectivos, pero que tampoco estamos haciendo mal las cosas dentro de la efectividad del manejo de las AES, ¿correcto? Esto es en cuanto a manejo. En cuanto al CERNAM, a su indicador de ecológico, a su efectividad ecológica, el CERNAM nos dice que desde 2016 hasta 2022, que vienen analizando esta efectividad, nos dicen que han alcanzado un 96% de efectividad ecológica en las AIN. Entonces, la pregunta es, si estamos manejando medianamente bien, ¿por qué nuestra efectividad ecológica es alta? O sea, casi cerca del 100%. Entonces, el CERNAM mismo explica que esto se debe principalmente a dos cosas. Uno, que esta evaluación de manejo es una autoevaluación. O sea, se evalúan los propios gestores o los propios personales que están manejando el área y que puede haber un sesgo. Y por otro lado, dicen también que la alta efectividad ecológica se debe a que las ANP se encuentran en lugares remotos donde no hay una influencia directa antrópica, de difícil inaccesibilidad, e incluso hay factores topográficos que hacen que las áreas sean inaccesibles y lo cual permite que tengan una alta efectividad, ¿correcto? Entonces, eso es lo que ellos mismos nos explican. ¿Qué pasa? Entonces, cuando ellos establecen una correlación entre estos dos indicadores, tienen una correlación muy baja, de 0.1 apenas. Hicimos nosotros esos análisis de correlación para ver si nuestra efectividad se aparecía más o menos al manejo y encontramos lo siguiente. Este es nuestro mapa de efectividad de las ANPs, Cordillera Azul es la mejor, y nosotros encontramos lo siguiente. Nosotros comparamos el manejo versus la efectividad y encontramos una correlación un tanto mejor que la que encuentran con el indicador que ellos tienen. ¿Qué cosa quiere decir? Que tal vez el indicador nuestro refleja un poco más detallada la situación del manejo. ¿Y qué pasa entre estos dos indicadores? Entre los dos ecológicos, apenas hay una correlación de 0.5, lo cual dice que es bajo y por tanto los dos están evaluando dos aspectos muy diferentes y que por tanto podrían ser indicadores complementarios, ¿correcto? Entonces, un indicador evalúa un cierto grupo de parámetros que son importantes para el punto ecológico y el otro parámetro evalúa otro parámetro que también es importante desde el punto de vista ecológico. Entonces, esa es la idea de nuestro indicador. En la conclusión, los resultados muestran una tendencia general de moderada efectividad, ¿correcto? De las
de los 42 estudiados, correcto, apenas una es efectiva, correcto. Hay una alerta muy alta a ANPs que tienen baja superficie deforestada a nivel porcentual porque son áreas enormes, pero a pesar de que son áreas enormes, presentan una alta tasa de deforestación. Esto es preocupante y eso es una alerta que debería de llamarnos la atención. Pretendemos proporcionar una herramienta de diagnóstico cuantitativa y sistemática para evaluar el desempeño de las ANP de forma rápida. Estos mapas de deforestación los hace tanto el CERNAM como lo hace GeoBosques, como también lo hacen a nivel mundial, lo hace Mapiomas, lo hace Global Forest Change y otras bases de datos. Entonces, utilizar esos datos es fácil, rápido y sistemático para poder evaluar efectividad. El enfoque utilizado es muy simple, como se habrán podido dar cuenta, pero de alguna manera te da una interpretación rápida también para los usuarios finales que no están dedicados al manejo geoespacial de datos de teledetección. Entonces, con una rápida esquematización de 3 niveles de efectividad, tú puedes representar si una ANP está yendo bien o tal vez necesita alguna atención prioritaria. Entonces, eso fue lo que pretendimos. Y la idea es seguir buscando nuevas formas de conservar y también seguir buscando nuevas estrategias de cómo poder evaluar la efectividad, ya que esta no es la única, ni tampoco podría ser la mejor. Esa sería la presentación. Esta es la publicación científica. Se publicó este año en el primer trimestre. Ahí está todo el equipo colaborador para los que deseen leerlo de manera más amplia del documento. Y este es otro artículo que publicamos hace algunos años ya sobre la efectividad de 4 áreas de conservación privada. Recordemos que este estudio no evalúa ACP, en este caso sí está evaluando áreas de conservación privada, y evaluamos no solo un tipo de indicador, sino que evaluamos 3 tipos de indicadores para evaluar la efectividad. Esa sería la presentación y muchas gracias por su atención a todos. Jack. Bien, muchas gracias, doctor Nilton Beltrán Rojas Briceño de la Universidad Nacional de Moquegua, ¿no? Con el tema efectividad de las áreas protegidas para contener la pérdida de los bosques amazónicos peruanos. Si hay alguna intervención, alguna consulta, por favor, se les pide realizarla en este momento para que pueda ser absuelta por el docente investigador. Muy bien, muchas gracias, doctor Nilton. Continuamos con el ciclo de exposiciones. A continuación, tenemos la exposición del doctor Brecio Daniel Lazo Baltazar de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con el tema Sistema de pirólisis con circulación de calor elíptica para obtención de combustibles a partir de residuos de plástico. Muy bien, atento entonces, doctor Brecio. Daniel, le damos el pase para que pueda realizar su exposición. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos. Hoy estoy con ustedes para poder compartir la experiencia de haber trabajado acerca de cómo mitigar los residuos de plásticos. El título de este tema de investigación, diríamos, ¿no? Es Sistema de pirólisis con circulación de calor elíptica para la obtención de combustible a partir de los residuos de plástico. Bueno, mi nombre es Brecio Daniel Lazo Baltazar y hemos trabajado de manera multidisciplinaria con los docentes de la Facultad de Mecánica, de la Facultad de Química, de la Facultad de Educación, de la Facultad de Medicina y el soporte de la parte administrativa y finalmente con un estudiante o un tesista al respecto de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Bueno, vamos a tratar en la siguiente exposición acerca del problema, aspectos e impacto ambiental, enfoques para mitigar los impactos, la economía circular,
pirólisis de plástico y finalmente vamos a observar las imágenes y los videos del resultado de la innovación que hemos conseguido. Primero, el problema entendemos que existe en todas las actividades mineras, en todas las actividades o sistemas productivos, en todas las actividades que realiza el ser humano, por más mínimo que sea, entonces finalmente está produciendo impacto ambiental. En el caso de los residuos de plásticos, estos afectan como impacto ambiental a los ecosistemas acuáticos. Podemos notar que en los ríos, yo acá en Huancayo, tenemos nuestro río Mantaro y otros ríos que enlazan con este río, y cuando observamos se pueden observar en gran cantidad plásticos. Los lagos, aquí tenemos el lago de Paca, el lago de Ñovinpuquio y otros lagos más pequeños. De la misma manera, cuando uno se acerca ahí, nos encontramos con gran cantidad de plásticos. Estos afectan la vida marina, los animales, peces, aves y todo lo que se encuentra en este nivel acuático. Asimismo, el impacto que produce es en la fauna terrestre, a los animales. También los plásticos, después de generar o entrar en una polución, se convierten en microplásticos y estos son ingeridos con los animales y producen, pues, lamentablemente, contaminación en todo lo que es estos animales. Alteración en los suelos. El Valle del Mantaro en una condición tal es agrícola. Por lo tanto, cuando uno se acerca a los lugares donde siembran, encontramos gran cantidad de plásticos que han sido utilizados en la parte de los insecticidas, etcétera, y se encuentran tirados por ahí en ese sentido, ¿no? Entonces, estos van a afectar la parte agrícola. La parte de la contaminación atmosférica, por supuesto, existen en muchos lugares donde aparentemente diríamos que están mitigando la contaminación, hacen el quemado de los plásticos, ¿no? Y eso produce una gran cantidad de humadera que, de hecho, son emitidos al medio ambiente y por lo tanto se van a generar el efecto de gases que van a generar también el calentamiento o el efecto invernadero. Y finalmente impacta a la salud humana, ¿no? Los microorganismos que se encuentran por la polución o los nanoplásticos que se encuentran ahí, ni lo podemos observar. Sin embargo, se encuentran en la atmósfera, se encuentran en el aire, se encuentran en el agua y estos justamente van a generar, pues, malestares, quizás en muchos de los casos muy fuertes en la que no vamos a poder revertir. Entonces, los plásticos, bueno, como lo dije anteriormente, han sido vienen siendo usados en las diferentes actividades del ser humano, ¿no? Algunos muy fuertes, algunos muy leves, pero de todas maneras todos ellos generan residuos de plásticos, ¿no? Como podemos ver en la segunda imagen, estos residuos plásticos, por ejemplo, es una toma de la Universidad Nacional del Centro. Pese a lo que existen instituciones que controlan esto, pero siempre están. Entonces, en esa modalidad, perdón, dime, en esa modalidad nosotros nos hemos enfocado a buscar cómo resolvemos este problema. Y existen muchos enfoques para mitigar los impactos. Una de ellas es el ecodiseño, que de hecho existen profesionales especiales al respecto, quienes tienen que trabajar en la Doctor, construcción, ¿sí? buenas ¿Sí? tardes. Disculpe, no se visualiza en la presentación que está mostrando. ¿No se ve? No, solo hay un formato. A ver, no sé si yo he compartido, no sé. Se venía haciendo ya está empezando a trabajar el tema del informe situacional ya avanzado, ya todas
Voy ¿cómo a se llama? compartir de Diciembre nuevo, a del ver. inicio del presupuesto. Y más o menos por ahí se han corregido el Ahí tema se de observa, por favor. la liquidación. Ahora sí se observa. Muchas gracias, Por ahí doctor. nos han pedido Muchas información, gracias. por aquí Hay un la audio que facultad de está introduciéndose, por favor, y lo podrían mutear. Queda para el próximo miércoles. Sí, para el próximo miércoles. Igual van a seguir formando. Sí. Hola. Hay un audio que está ingresando, por favor, si lo Cualquier cosa podrían que mutear. Sí, voy a sí, igual Ajá. de todas maneras, Cristian Nicolás. Sí, ajá, sí, le voy a pedir. ajá. Cristian Nicolás, por favor, apague su audio. Buenas Hay un tardes. audio, por favor. Gracias. Había un audio que está ingresando, no sé si lo podrían mutear. Sigue, por favor, Cristian. Para que puedas ver. Bueno, se está escuchando. Por favor, Se está escuchando todo lo que habla Cristian. ¿podría bloquear el audio? Doctor, usted bloquea a todos. Yo creo que ya se muteó. Vamos a proseguir. Bueno, estábamos entonces en la posibilidad de poder mitigar estos impactos ambientales. Una de las modalidades de mutear estos impactos es el ecodiseño. Bueno, el ecodiseño lo tenemos de hace muchos años ya. El anfitrión que bloquea, señor Cristian, Están haciendo Emil Watts. bastante esfuerzo. El día 29. A ver, tenemos una interferencia ahí. Cristian, ¿estamos? Bien. Continuamos. Decía de que una de las formas de mitigar estos impactos que producimos al utilizar los plásticos es utilizando el principio de ecodiseño. Bueno, en el ecodiseño trabajamos exactamente cuál es el ciclo de vida que tiene un objeto y desde ese punto de vista podemos nosotros tratar de mitigar los impactos ambientales. El siguiente es la economía circular. De hecho, la economía circular es parte esencial del ecodiseño, puesto que si el ecodiseño no lo trabajamos bien, economía circular tampoco funcionaría, ¿no? Entonces, por ahí, economía circular se refiere a poder reciclar, a poder reusar todos los objetos o materiales que han sido utilizados en la fabricación de algún objeto que el humano utiliza. La siguiente parte es la educación ambiental. Necesitamos que los educadores nos soporten esa parte de tal manera que pongan o propongan o promuevan el consumo responsable de todo lo que es el uso de plásticos. Sí, está completo. Ya, mañana. Siguiendo la innovación de materiales. Bueno, es parte o enlaza en todo lo que hemos hablado anteriormente, ecodiseño, economía circular, educación ambiental. Necesitamos producir materiales que puedan ser reciclados, ¿no? No como el plástico que pues tiene una duración muy alta en ese sentido. Entonces, nosotros, el grupo, el equipo, se ha centrado principalmente en la parte de la economía circular. ¿Qué hacemos con esa gran cantidad que existe a lo largo y ancho de todo el Perú y por qué no decir a nivel mundial? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, vamos a utilizar la economía circular, vamos a utilizar el principio de economía circular. Economía circular entonces significa que utilizamos los recursos naturales, los producimos o los transformamos para que pueda ser utilizado en las actividades diarias que realiza el humano y finalmente ese producto llega a su fin de vida y tenemos que pensar que debemos reciclar, ¿no? Todo aquello que se pueda. Entonces, esa es la idea principal de lo que es economía circular. Pensando en eso, dijimos reciclaje. A ver, entonces, los plásticos, ¿cómo lo podemos reciclar?
Bueno, hay gran cantidad de plásticos hoy en día que es parte de la actividad de reciclaje que es utilizado en todo lo que es construcciones, ¿no? Otra gran parte es utilizado en todo lo que es aplicaciones de envases y embalajes, de la forma que los plásticos podemos reciclar en ese sentido. Otra viene a ser la parte eléctrica, ¿no? La parte eléctrica que se encuentran en nuestros hogares, que se encuentran en los autopartes, se encuentran en distintas aplicaciones industriales, etcétera. Y también nos indican acerca de las aplicaciones en la agricultura. Podemos reutilizar, reciclar el plástico para generar una serie de instrumentos que van a servir para poder hacer de manera fácil la parte agrícola. Finalmente dijimos nosotros, oye, no nos metemos en estas partes, ¿no? Porque de hecho necesita gran inversión para poder instalar las maquinarias correspondientes, etcétera, etcétera. Y dijimos, vamos a hablar del reciclaje químico, ¿no? En otras palabras, es la ingeniería inversa a lo que es el plástico. Y dijimos, eso lo vamos a conseguir mediante pirólisis. Justamente eso es lo que nos llamó la atención, pirólisis de plástico. ¿Y cómo es eso del pirólisis de plástico? Es el momento de indicar un poco al respecto, ¿no? Es como que el plástico ha sido obtenido del petróleo y el plástico ha pasado por una serie de niveles de pureza, digamos, y tenemos un plástico puro, en este caso el PET-1, que se refiere a todo lo que es contenedores de bebidas que nosotros tomamos día a día, ¿no? Y dijimos, bueno, voy a yo utilizar el principio de ingeniería inversa, voy a yo utilizar el principio de pirólisis y voy a generar en este caso, sistema de pirólisis, ¿no? En la que voy a tener, por ejemplo, un reactor. Voy a tener los ductos de carga de los PETs, voy a tener el ducto de salida de los gases, voy a tener los condensadores y finalmente voy a tener los tanques de depósito de las muestras 1, 2 y finalmente voy a obtener los gases que va a ser necesariamente obtenidos desde lo que es el plástico. Entonces, bajo esa modalidad empezamos a pensar ya la idea de que si algún momento habría la oportunidad, tendríamos que trabajar en eso. Como saben que la parte económica es principal, ¿no? Es un ítem principal para hacer investigación, para hacer innovación. Sin soporte económico, bueno, las ideas quedarían en papel, las ideas quedarían flotando en el aire, ¿no? O algo así. Entonces, para esto, la Universidad del Centro lanzó un concurso de innovación y nos presentamos en ese concurso y luego que mediante resolución 1831 nos dan el soporte económico para poder realizar todo lo que es la construcción, el diseño, la construcción y las pruebas del reactor. Le llamamos entonces, en primer lugar, reactor termoeléctrico dual de residuos plásticos con acúmulo de GLP. Bueno, eso fue la idea principal. Con ese nombre nos presentamos al concurso y con ese nombre nos dan la resolución correspondiente. Y empezamos a hacer el diseño en función o utilizando las teorías correspondientes de diseño, empezamos a hacer el diseño y conseguimos de que el equipo o el sistema debería tener los siguientes módulos. El primer módulo es el reactor. ¿Quién es, digamos, el módulo que hace de que se aplique la ingeniería inversa y se produzca el efecto pirólisis en los plásticos? ¿Qué significa efecto pirólisis? Cero oxígeno. En esa condición se quema el plástico y se producen los gases. Entonces, el reactor se encarga de esa parte. Luego dijimos, vamos a tener que controlar la temperatura, vamos a tener que controlar la presión y el tiempo. Y aparece la caja de control, quien se encarga
mediante los PLCs correspondientes, los controladores correspondientes, los sensores correspondientes, se encarga de controlar la presión, la temperatura y el tiempo de quemado del plástico. Luego pensamos que también debería existir un tanque de almacenamiento de combustible primario, que viene a ser este tanque de aquí. Bueno, aquí sería el tanque de almacenamiento primario. Luego tenemos los condensadores de gas primario, secundario. Los condensadores vendrían a ser estos dos. Luego tenemos el tanque de almacenamiento secundario, que vendría a ser este tanque. Y finalmente tenemos el reservorio de agua, quien se encarga de realizar el enfriamiento del gas. Y complementamos a ello que, mire, después de generar el gas, después de condensar en 1 y en 2, teníamos todavía la posibilidad de adaptar esto y obtener gas. Entonces, eso es lo que hicimos. Pasamos al siguiente y continuando tenemos un sistema de izaje que sirve para poder hacer la carga de los plásticos, en este caso plásticos triturados. Después tenemos la bomba de agua. Luego tenemos el sistema de combustión, que en su primer momento se utiliza gas propano. Tenemos la chimenea, que es propiamente la expulsión del quemado del gas propano, no es la expulsión del gas del quemado de plástico. Tenemos, bueno, las gradas correspondientemente para hacer el control de la parte superior de que esté funcionando. Y tenemos, bueno, los patines, quien se encarga para poder realizar la movilización del equipo en el punto necesario. Bueno, continuamos. A continuación vamos a observar los videos que son el resultado del trabajo de innovación. Aquí tenemos de manera real el reactor. Tenemos los sistemas de condensadores. Tenemos el sistema de pirólisis en su forma total. Aquí podemos apreciar de cómo se están enfriando el gas y finalmente podemos apreciar cómo es la captura del gas que sale de este sistema de pirólisis. Luego de pruebas, digamos aproximadamente se habrán realizado 8 pruebas, obtenemos en el primer tanque de muestra un compuesto de hidrocarburos, que por supuesto esto ya es parte para poder producir la gasolina, para producir el petróleo. Entonces es como una materia prima que va a ingresar a una segunda fase, que en este momento estamos preparando ese segundo proyecto para poder realizar. En la otra figura podemos observar el gas. Es un gas de alta calidad. Ni se nota el color del gas, pero ahí tenemos el juego. En la siguiente es un video, lo vamos a, por favor, aproximadamente tiene una duración de 1 minuto. Tenemos presión de 8 psi. La temperatura no se logra ver, pero está en 183 grados centígrados. La recirculación del agua fría, quien se encarga de hacer el condensado del gas generado en el reactor. Esto no tiene llama roja, sí. Es porque es de Realmente, alta calidad.
Finalmente tenemos la obtención del gas que tiene una coloración muy eficiente, como puede notarse ahí. Continuando, aquí podemos apreciar de manera más cerca el gas que se obtuvo. Ya. Y si queremos observar con mayor detalle, aquí podemos ingresar a este link. Está publicado en Facebook. Bueno, las referencias que hemos utilizado al respecto son las que están citadas aquí. Y muchas gracias por su atención. Estoy ya no a responder alguna aclaración que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Bueno, parece que Cristian no está. Muy bien, muchas gracias, doctor Brecio Daniel Lazo Baltazar, de la Universidad Nacional del Centro de Perú, con su destacada exposición denominada Sistema de Pirólisis con circulación de calor elíptica para la obtención de combustibles a partir de residuos de plástico. No sé si hubiera alguna consulta por parte de los señores integrantes de la sala. Muy bien, muchas gracias, doctor Brecio. A continuación, invitamos al doctor Óscar Efraín Capuñay Uceda de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con el tema Buscador Inteligente con LLM para optimizar la recuperación de información en bases de datos. Atento entonces, doctor Óscar Efraín Capuñay Uceda. Con esta exposición estaríamos culminando ya esta mesa de investigación de ciencia e ingeniería número 8. Atento y cedemos el uso de la palabra y el micrófono al doctor Óscar Efraín Capuñay Uceda. Muchas gracias. Agradezco a la Red Peruana de Universidades por la invitación a esta Semana de la Investigación, a esta sexta semana. Bueno, bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Óscar Capuñay y el día de hoy voy a compartir con ustedes algunos proyectos que hemos venido investigando y también desarrollando en la universidad usando algoritmos de inteligencia artificial, de tal manera que seamos capaces de poder desarrollar productos tecnológicos que optimicen procesos tanto en instituciones gubernamentales, instituciones educativas, empresas, eh, es decir, aplicar estos desarrollos tecnológicos en diferentes rubros. Bien, el día de hoy voy a compartir con ustedes el desarrollo de este buscador inteligente que usa un modelo de lenguaje como base y utiliza también algoritmos de inteligencia artificial para poder procesar la información, sobre todo la información que nosotros le vamos a indicar.
Bien, enfocándonos ya en el buscador propiamente dicho, identificamos varios problemas, pero el principal es la escritura manual de datos que se hace a través del teclado y que representa una actividad repetitiva y que demanda tiempo y que además de generar demoras, también suele estar em, propensa a errores humanos, ¿no? Sobre todo al momento de registrar la información a través del teclado. Para agilizar los procesos, nosotros empezamos proponiendo un caso que es el caso del chat con bases de datos e inteligencia artificial, que es el primer caso de uso que he venido a compartir con ustedes. Y el segundo, que es, digamos, una versión mejorada del primero, es el caso de uso en donde aplicamos ya la voz, em, procesamos la voz, nos conectamos a bases de datos y ejecutamos procesos en base a estos comandos de voz. Entonces vamos a ver cuál ha sido la ruta. Primero, como les mencionaba, hicimos un chat que accedía a una base de datos, pero quienes hemos utilizado alguna vez algún sistema informático, nos habremos dado o habremos visto en el sistema que los reportes o cuando queremos hacer alguna consulta, una búsqueda de información en algún sistema, el sistema tiene definidas ya ciertos reportes o consultas, y si queremos obtener alguna información, digamos, personalizada, entonces es un poco más difícil hacer esto. Muchos de los sistemas informáticos no están preparados para poder adaptarse fácilmente a cualquier otra solicitud de información que quiera el usuario. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí en este chat es que el usuario sea capaz de poder solicitarle al sistema a través de un prompt o de una orden la información que necesita, pero tomando en cuenta, lógicamente, la seguridad de los datos respecto a qué tipo de información le vamos este chat le va a entregar al usuario, ¿no? Entonces, este chat permite al usuario consulte información directamente usando lenguaje natural. Ya no tenemos que escribir un lenguaje, digamos, de consultas de bases de datos. Uno de los lenguajes más utilizados es el SQL. Los desarrolladores de software tienen que escribir este lenguaje, ¿no? De forma interna cuando desarrolla el software para que el software sea capaz de consultarle a la base de datos la información que se necesita para alguna consulta, un reporte. En el caso, lo que hace este chat es tomar el prompt o la orden que ha escrito el usuario. A través de algoritmos, lo que se hace es entender o comprender qué información necesita el usuario, y el algoritmo lo que hace es generar una sentencia en SQL de manera interna. Esta sentencia sirve para comunicarse con la base de datos, para que el sistema se comunique con la base de datos. La base de datos, al entender esta sentencia SQL, va a devolver los datos al sistema, y es el sistema informático el que a través de este chat le muestra al usuario los datos que ha consultado. En este caso se puede observar una imagen que, en la que podemos ver que la orden consiste en que el usuario solicita al chat la lista de productos para damas. Y lo que pudimos observar, por ejemplo, es que el algoritmo fue capaz de poder entender
de poder entender qué era lo que necesitaba el usuario, a pesar que en la base de datos de productos no hay ningún campo, no hay ninguna instrucción, o digamos, no hay ningún dato que defina el producto si es un producto para caballeros o para damas. Entonces, en este caso, nosotros pudimos observar que en base al listado de productos que observó el algoritmo, que analizó el algoritmo, pudo clasificar algunos de ellos y enviar una respuesta que estaba acorde con lo que el usuario había solicitado, ¿no? Luego vamos a ver una demostración para poder probar algunas otras órdenes, ¿sí? En este caso, entonces, repito, el usuario no tiene que estar supeditado a que la información que quiera buscar tenga que haber sido programada previamente, ¿no? Ahora, esto es también la base de, de un modelo de chat que se pueda llevar a otras plataformas como WhatsApp, Telegram o cualquier otro manejador de chats, ¿no? Hay algunas aplicaciones en la nube que permiten generar chats de forma automática, pero que en el fondo necesitan de una inteligencia, de un algoritmo inteligente que permita poder comprender el lenguaje natural, ¿no? El lenguaje que usa una persona y que pueda entender el mensaje o la orden para poder devolver la información que necesita. Entonces, en este caso, el chat tenía este flujo, ¿no? El usuario escribe una consulta en lenguaje natural, el modelo de lenguaje interpreta la intención, el sistema luego genera la consulta SQL, esta consulta se ejecuta en la base de datos y luego nos devuelve los resultados a través de una tabla HTML, ¿no? A través del chat. Las ventajas que pudimos obtener fue que eliminamos la necesidad de tener que escribir sentencias SQL porque estas sentencias pues iban a ser varias dependiendo de todas las posibilidades de información que iba a consultar el usuario en el sistema. Mejora la accesibilidad a los datos porque el usuario no tiene que navegar por varios menús u opciones para poder encontrar la información que necesita obtener, ¿no? Este módulo de chat es fácil de integrarse con los sistemas que ya están desarrollados, ¿sí? Y además, pues facilita la toma de decisiones en tiempo real porque tengo un acceso mucho más rápido a los datos que necesito, ¿no? Además, como les mencionaba, pues este módulo sirve como una base para asistentes administrativos. Imaginemos que un personal administrativo necesita registrar información en un formulario. Este formulario es muy extenso y pues digamos que podríamos darle instrucciones eh, al, al asistente administrativo o al sistema de tal manera que entienda las instrucciones que les queremos dar y pueda procesar información o devolvernos información en caso de que nosotros la necesitemos. Bien, como segundo paso y segundo caso de uso, mejorando el caso anterior, fue la elaboración de este prototipo, que es un módulo de un sistema de pedidos por voz. Nosotros recibimos en la universidad constantes pedidos de desarrollo de algunas aplicaciones o mejoras para algunos sistemas en la Escuela de Ingeniería y Sistemas. Y uno de los casos que determinamos que era uno de los que iban a tener un mayor impacto del uso de estos algoritmos era los sistemas de pedidos, ¿no? Cuando alguna vez hemos ido a algún lugar y hemos pedido algún producto para beber o tomar o comer,
¿no? Por ejemplo, no sé, un arroz con pollo, un agua mineral, etcétera. Si es un mozo quien se acerca, pues el mozo se encarga de tomar el pedido, registrarlo y a veces suele pasar que el mozo tiene algunos errores al momento de registrar el pedido. Aparte de esos errores, también hay un tiempo que toma el mozo para utilizar un aplicativo que a veces utiliza o tal vez al momento de escribirlo en un papel. Entonces, para usar esta tecnología en este caso, nosotros hemos desarrollado una aplicación que utiliza comandos de voz. Este pedido por voz lo puede realizar el, el mozo o lo puede realizar el, el cliente, ¿no? Del restaurante. Y una vez que activa el micrófono, entonces la persona o el usuario eh, inicia una especie de conversación, ¿no? O una lista de órdenes que va a indicar, por ejemplo, podría decir, yo quiero una Inca Kola de medio litro, 2 aguas sin gas, ¿no? 2 arroz con pollo y de postre una torta de chocolate, digamos, ¿no? Entonces, este pedido que se está realizando por voz, una vez que el usuario detiene la grabación por micrófono, lo que hace el sistema internamente es procesar el pedido y llenar de forma automática el formulario que contiene la lista de los productos que se han solicitado y las cantidades de cada uno. También se puede indicar dentro del detalle del pedido el número de la mesa para el cual va a ser asignado este pedido, ¿no? Entonces, aquí vemos en la imagen, todavía es una imagen pequeña, luego vamos a ver esto en la demostración, que este sistema ahora funciona. Estamos haciendo pruebas con varios usuarios, luego yo les voy a compartir el enlace para que ustedes lo puedan probar en sus computadoras y nos puedan brindar una calificación en base al pedido que ustedes han realizado, porque eso nos va a servir justamente para ir mejorando cada vez este, este algoritmo que se ha construido. Entonces, en base a la aplicación de en base a esta aplicación, nosotros hemos podido ya definir algunas ventajas, ¿no? Tanto el chat con conexión a base de datos y este sistema de voz que también está conectado a bases de datos, ¿no? Permiten ahora que los sistemas informáticos puedan comunicarse directamente con la base de datos usando una orden textual, ¿no? O una orden por voz. Entonces, eso, digamos, antes lo veíamos como un uso que se hacía de repente con Alexa cuando le solicitábamos que apague la luz, ¿no? O cualquier otra orden. En este caso, eh, nosotros vamos un poco más allá porque ya no es solamente equipos que están integrados a otro equipo, sino que ahora los sistemas que vamos a utilizar nos van a permitir, a través de estos algoritmos, poderlos utilizar también usando comandos de voz y eso va a permitir un uso mucho más ágil, ¿no? Entonces, evolucionar de un sistema en el que tenemos que escribir por teclado muchas cosas o hacer clics en varios menús para poder realizar alguna acción, llevarlo esto digamos, al uso de sentencias por voz eh, que entiendan la oración o la frase que nosotros vamos a decir, porque no siempre vamos a tener que decir la misma orden de la misma manera,
¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un pedido, el pedido no necesariamente tiene que ser a través de palabras claves, ¿no? No necesariamente tiene que ser un pedido en el que yo indique la palabra quiero o no, o voy a hacer el pedido, sino que simplemente activo el micrófono e inicio el dictado de los productos que quiero. Puedo mencionar de repente la palabra postre, ¿no? Por ejemplo, quiero un postre, como postre quiero una torta de chocolate. Entonces, em, esta forma de cómo nosotros nos vamos a comunicar con el software es una manera en la que el sistema o el software ya es capaz de entender el lenguaje natural que nosotros vamos a usar, ¿no? Ya no usando palabras claves, em, un lenguaje estructurado, eh, como suele pasar, por ejemplo, con los lenguajes de programación, ¿no? En los lenguajes de programación nosotros tenemos que utilizar una cierta sintaxis y ciertas palabras claves para que se pueda procesar adecuadamente en las órdenes en un lenguaje de programación. En este caso, cuando usamos el lenguaje natural, también los sistemas van a poder ser capaces de poder entender. Y eso es lo que hacia donde apunta este proyecto, ¿no? Entonces, esto va a mejorar justamente la eficiencia operativa y va a reducir también errores humanos al momento de registrar estos pedidos, en el caso de este último caso de uso. Bien, vamos a pasar ahora a la parte del uso de estos dos que hemos desarrollado y luego les voy a compartir también los enlaces para que ustedes puedan ver o puedan utilizarlos y puedan indicarnos qué les parece que también respondió eh, a las instrucciones que ustedes le dieron. Bien, voy a compartir la pantalla en la que se encuentran estos productos. Un minuto, por favor. Bien, ahora sí creo que ustedes pueden observar. Aquí está la interfaz en la que puedo comunicarme con el sistema y yo le puedo indicar, por ejemplo, lista los productos que tienen un precio menor a 100 soles, ¿no? Por ejemplo, una vez que yo escribo la orden, voy a presionar el botón enviar y luego el sistema me va a devolver la respuesta indicando los productos, el precio, ¿sí? Ahora, el algoritmo no es tan, digamos, no está tan parametrizado. A veces me puede devolver el nombre, la descripción también del producto y el precio, ¿no? En este caso me ha devuelto solamente dos columnas, el nombre del producto y el precio. Ahora, yo podría cambiar, tal vez ya no un precio menor a 100 soles, sino un precio mayor a 100 soles. También podría cambiar la orden, esperar un momento y luego voy a obtener nuevamente la respuesta en base al criterio que acabo de escribir. Entonces, como verán, es un prompt, ¿no? El que hemos escrito y que de acuerdo a ese prompt, pues el chat se conecta a la base de datos y eh, me devuelve la información que necesito, ¿no? Eh, Como les mencioné hace un momento, también en la lista de productos, por ejemplo, no tenemos un campo, digamos, que diga sexo, ¿no? En donde nosotros indicamos
el producto para qué tipo de, para qué género es, ¿no? Sino que son productos que solamente tienen el nombre, la descripción, el precio, la marca. Y en este caso, cuando nosotros lo escribimos, por Disculpe, ejemplo, profesor, ya nuestros debemos productos ir culminando la presentación. Ok, para damas, entonces también tenemos un resultado en donde el algoritmo analiza los productos y nos da estos resultados, ¿no? Como acaban de ver. Bien, este es el primer caso y terminamos con este segundo caso. En este segundo caso, lo que voy a hacer es activar el micrófono que está en la parte superior derecha y luego voy a hacer un pedido, ¿no? A ver, voy a activar el micro. Voy a decir ahora, en mi pedido quiero incluir 2 Inca Kolas, un agua sin gas, 2 arroz con pollo, un lomo saltado y una torta de chocolate. Ahora detengo la grabación y de forma automática debe aparecer ahora un formulario con los productos que he pedido, ¿no? Las cantidades de cada uno de ellos. ¿Ok? En este caso no mencioné para qué mesa. Si hubiera mencionado la mesa, también la hubiera seleccionado de forma automática. Y en la parte inferior hemos colocado para quienes, a los usuarios que estamos invitando a utilizarlo, para que nos den una evaluación sobre qué tan bien generó el pedido esta aplicación. ¿Ok? Y una vez que ya está hecho esto, ustedes van a presionar registrar pedido para que el pedido quede registrado en la base de datos, ¿no? Y además quede registrado la calificación que le han dado en base al uso, a la prueba que ustedes han realizado. ¿De acuerdo? A ver, voy a copiar la dirección y se las voy a compartir para que ustedes puedan hacer pruebas. Y bueno, puedan compartir con nosotros también la calificación. Ahí hay un comentario. Ustedes podrían hacer algunos comentarios a través del formulario para que nosotros podamos ir mejorando esta solución, ¿no? Que hemos desarrollado. Esto se podría aplicar a tiene muchísimas aplicaciones. Imagínense que tenemos un formulario que tenemos que llenar. Activamos el micro y empezamos a decir, ¿no? Mi nombre es Oscar Capuñay, vivo en la dirección tal, en el distrito tal, mi DNI es tal, mi correo electrónico es tal. Voy hablando, diciendo todos los datos que me está pidiendo el formulario y una vez que yo termino de grabar, entonces el formulario se va a llenar de forma automática y lo único que voy a tener que hacer al final es verificar todo lo que ha escrito el algoritmo es correcto y finalmente enviaré el formulario, ¿no? Entonces, eso hace mucho más práctico el uso de la tecnología en los sistemas de información que tenemos actualmente, ¿sí? He compartido, repito, el enlace para que ustedes lo puedan probar. Y con esto termino mi presentación. Espero que les haya gustado. Y bueno, tienen allí mi contacto en caso de que pues podamos quieran desarrollar algún proyecto con inteligencia artificial. Nosotros en la Universidad Pedro Ruiz Gallo tenemos un grupo de investigación al cual yo pertenezco. Es un grupo de investigación de inteligencia artificial y ciencia de datos. Así que estamos llanos a poder trabajar en proyectos colaborativos con otras universidades, con otras instituciones. Actualmente hemos trabajado con INIA, hemos trabajado también con, este, con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con el Gobierno Regional de Lambayeque. Entonces, bueno, si hay alguna otra institución interesada, podemos desarrollar algunos proyectos porque estamos muy llanos a poder participar en diferentes actividades en las que se involucre justamente el uso de la tecnología. Les agradezco su atención y bueno, espero si hay algunas preguntas poder absolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar Efraín Capuñay Uceda, de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo, ya lo dijo, ahí está su contacto, tiene su correo electrónico o capunaiu@unprg.edu.p para cualquier consulta, cualquier duda que tengan, entonces pueden ponerse en contacto con el doctor, con la excelente exposición que ha dado el día de hoy. Bien, siendo ya la hora, me queda culminar con esta presentación, con esta sala, agradeciendo a todos los asistentes, que son más de 71 que he visto, la última. Entonces, sigamos atentos porque esta semana de la investigación 2025 continúa y un agradecimiento a la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias.